¿Qué es cultura organizacional? Se entiende que estamos hablando de un concepto determinado de cultura, es decir, la reunión de conceptos como hábitos, normas, creencias, valores y experiencias que son los encargados de dar una caracterización determinada a un grupo en concreto. En este caso, centrándose exclusivamente en un ámbito empresarial, como un negocio, una administración, institución o corporaciones, entre otras. La definición que le podemos aplicar a la cultura organizacional es la unión de normas, hábitos y valores que de una forma u otra son compartidos por las personas o grupos que dan forma a una institución y que a su vez son capaces de controlar la forma en la que interactúan con el propio entorno y entre ellos mismos. Es decir, el comportamiento de la empresa dependerá de la forma en la que se apliquen unas normas u otras por parte de sus integrantes. Debemos tener presente que este término hoy en día es uno de los más tenidos en cuenta y aplicados. En hospitales o administraciones públicas están siendo muy seguido, por lo que tendremos que darle la atención que se merece. En los primeros párrafos decíamos que la cultura organizacional estaba formada en parte por una serie de normas que se debían de seguir, pero ¿qué son estas normas? Se trata de una serie que permite que todos los individuos respeten unas determinadas conductas y procedimientos ante las situaciones que se generen. Estas normas están redactadas y probablemente en los manuales de gestión y organización, por lo que su cumplimiento y respeto es obligatoriamente para todos. ¿Qué es un hábito? Es el concepto que viene después de las normas. Estos no están escritos ni tienen que estar necesariamente aprobados, simplemente son pequeñas recomendaciones que en la mayoría de los casos se toman como normas. Para poner un ejemplo, en muchas oficinas públicas hace unos años no estaba prohibido fumar por norma, pero se entendía que realizar esta acción podía perjudicar a no fumadores, por lo que a nadie fumaba. A esto se le llama característica de la cultura organizacional de la empresa. ¿Qué es un valor? En este punto nos acercamos más a la individualidad de las personas que forman la organización, pues aquí entra en juego multitud de cualidades como energía, simpatía, honradez o puntualidad. Por otra parte, los valores también pueden ser negativos. De hecho, muchas empresas cuentan en sus filas con empleados que poseen estos valores negativos como la informalidad o el pasotismo. A esto se le denomina antivalores. ¿Por qué es importante la cultura organizacional para una empresa? Mucho. Dentro de una empresa es tremendamente útil para detectar problemas y encontrar una solución lo antes posible. Con ella se puede formar grupos o trabajo con aptitudes similares con el fin de ofrecer un rendimiento mucho más productivo. Además, tenerla bien definida nos permite integrar y pulir al personal nuevo para que vaya adquiriendo los objetivos que persigue nuestro negocio. O si nos encontramos en fase de concentración, nos ayudará a encontrar el perfil que más se adapta a nuestros requisitos. Clasificación de la cultura organizacional. Existen varios modelos. Nosotros, en este caso, incluiremos una tabla en la que se recogerán dos polos opuestos, la cultura organizacional débil, la cual debe mejorar en aquellos puntos donde falla, y la fuerte, donde se considera el punto ideal para una organización. Algunas clasificaciones de culturas, por mencionar algunas, son las siguientes: nacional, en redes, comunicativa, reactiva, internacional, aislada y proactiva. Algunos ejemplos de culturas pueden ser con orientación al cliente frente a la orientación al producto, abierta y cooperativa frente a la cultura de no compartir información, delegación frente a concentración de poder, flexible en normas frente a implacable en ellas, personal frente a burocrática, innovadora frente a estática y personal comprometido frente a no comprometido. Pero más allá de la definición de cultura y de los elementos que lo componen,
Lo realmente clave es entender su importancia y su impacto en la cuenta de resultados de la empresa, básicamente a través de dos aspectos básicos en la organización. Procesos de cambio cada vez más frecuentes en el entorno actual, ya que la cultura es un elemento clave para la gestión del cambio organizacional. La competitividad relacionada con las personas de la organización, ya que inherentemente hay modelos culturales que hacen que las organizaciones sean más competitivas que otros. Algunos tipos de cultura, también por mencionar algunos, sería la cultura del poder, que es un juego de negociación y compromiso entre individuos, grupos y coaliciones en conflicto. Fuente central de poder. El crecimiento de la organización depende de la capacidad de la persona que esté en el centro. Organización politizada, cultura orgullosa y fuerte, motivación por dinero o símbolos. La cultura de la función. Es típica de las burocracias. Es lógica y racional. Coexisten funciones especializadas, coordinadas por pequeños grupos en la cima de la organización. Poder es igual a posición formal. Conocimiento de las normas y especialización. Yo soy mi puesto. Algún otro ejemplo sería la cultura de la persona, que nos dice que el individuo es el eje principal. Aplicable a organizaciones de profesionales, diseñada para servir a sus miembros. Existe gran autonomía de decisión individual. Son integrantes de destacar por sí mismos. Cuesta lograr la identificación con la organización. Influencia y negociación uno a uno. Y para terminar, la cultura de la tarea. Es la capacidad técnica de la fuente de poder. Se aplica en estructuras matriciales y virtuales. Se comparte el conocimiento, apta para la resolución de problemas, manejo de proyectos complejos e innovadores. No existen privilegios, edad, antigüedad, etc. Cultura de equipo y muy adaptable. Los elementos de la cultura organizacional. En cuanto a los elementos de la cultura organizacional, los mismos están dados por los caracteres del entorno, compartidos, tecnología, ámbitos y modo de conducta, cargos y funciones, roles, ritos, ceremonias y rutinas, redes de comunicación, sistema de valores, mitos y creencias. En tanto recurso en sí misma, la cultura organizacional contiene elementos como actitudes para construir, transformar y generar condiciones organizacionales, hallándose entonces en el dominio de capacidades existentes y por lo tanto en el auto-organización. En el dominio de las capacidades están presentes también los 5 elementos de los otros dominios propios, de las relaciones, de los propósitos, entre otros, del funcionamiento de la organización. Valores. Uno de los elementos destacados de la cultura organizacional son sin duda los valores, el conjunto de creencias que la organización tiene sobre determinadas conductas específicas y sobre los fines u objetivos de su existencia. Estos valores fundamentales constituyen la base desde la cual los líderes actúan en cada organización y a partir de ella establecen planes y estrategias. Son los principios básicos que le deben ser cumplidos si se quiere sobrevivir en esta organización. Los valores dirigen a las organizaciones. Entre estos valores morales y normas de conducta organizacionales se pueden mencionar como por ejemplo los siguientes. Importancia de que Cada uno se siente dueño de la organización, respeto mutuo, integridad, trabajo en equipo, igual de oportunidad para todos. Los errores son tomados como oportunidad para mejoramiento, conducta ética responsable, protección ambiental, desarrollo de habilidades de liderazgo participativo. Identidad y cultura. Los rasgos de identidad, en tanto elementos conocidos y compartidos por los miembros de una organización, están comprendidos dentro del concepto de cultura. Ambos conceptos mantienen una relación recursiva, se forman por uno mismo proceso conjunto. De todas maneras, el observador externo
debe ubicarlos en distintos dominios, a los efectos en la descripción y análisis. Entre ambos conceptos existen diferencias que están dados por su condición de existencia. La entidad es autosuficiente. La identidad no es resultado del intercambio con el entorno. A diferencia de la identidad, la cultura es observable, por lo tanto, aprendible. La cultura se actualiza e incrementa con nuevos conocimientos. La identidad se forma con los rasgos que permanecen en el tiempo. La cultura puede ser entendida y imitada. La identidad existe más allá de que sea comprendida. La cultura se ubica en el dominio de las capacidades. La identidad es una meta concepto del enfoque de la autoorganización. ¿Dónde y cómo debería analizarse la cultura organizacional en una fase diagnóstica? Fundamentalmente, se trata de observar y analizar esta manifestación de lo simbólico a través de los comportamientos. Por lo tanto, se debe detener la mirada en los lugares de encuentro e interacción, como así también en las capacidades prácticas cotidianas, para detectar regularidades en el accionar de los sujetos. Asimismo, esta manifestación tiene una dimensión formal y otra informal. En ese contexto, el movimiento de ingreso de un sujeto a una organización, esa clave es para analizar y comprender la cultura propia de esa organización. Para analizar la información por su parte debe observarse los ritos, la serie de actos formalizados y estereotipados por los miembros de la organización, el comportamiento de los directivos en reuniones, la selección de su equipo colaborador, el comportamiento de los empleados, la atención al público, la distribución especial de las oficinas, lugares de reunión, el recibimiento de invitados, la indumentaria, saludos, etc. Todos son secuencias repetitivas de historias que expresan y refrescan los valores claves, los mitos y las historias, acciones o personajes que sirven para ejemplificar el comportamiento de los integrantes de la organización, proporcionando explicaciones y legitimidad a las prácticas actuales. Los tabúes, la prohibición o cuestiones sobre las cuales no se puede hablar ni actuar en la organización. Símbolos materiales, elementos físicos que por sus características establecen y marcan una orden de importancia de los sujetos dentro de la organización. Ejemplo, distribución de las oficinas, típico de automóviles que reciben, los ejecutivos de alto nivel, elegancia inmobiliaria, incentivos de ejecutivos, vestimentas, etc. El sociolecto o lenguaje, los ámbitos lingüísticos que poseen una organización, por ejemplo, las jergas lingüísticas propias de la actividad. La importancia debe realizar un análisis de la cultura organizacional, se relaciona a sus capacidades de fortalecer la identidad, cuestionar internamente el público, favorecer la aplicación del proyecto institucional y terminar en gran medida del clima interno. A su vez, es necesario para poder desarrollar cualquier intervención sobre el plano de la cultura. Conclusiones. Finalmente, no debe descuidarse que la cultura proporciona a la organización un marco interpretativo, una estructura institutiva desde la cual se asigna significado a las acciones cotidianas y se comprenden los fenómenos organizacionales. El análisis también debe ser capaz de dilucidar cuáles son los parámetros que establece este marco interpretativo, puesto que a partir de allí que obtendrá valiosos elementos para comprender la comunicación interna y eventualmente para diseñar las acciones a seguir. Hay dos consideraciones más que deben hacerse sobre la cultura organizacional. Por un lado, debe decir que la principal función de la cultura es cohesionar, puesto que en el marco de una organización la cultura genera en los sujetos un sentimiento de pertenencia. En ese sentido, se la considera como el adhesivo social que mantiene unidos a los sujetos en torno a un proyecto.